Creo que tendríamos tiempo para una o dos preguntas, siempre y cuando las preguntas fueran tales y no discursos. Pero déjeme dar un ejemplo contrafáctico de la importancia de las instituciones en estos países, dando el ejemplo de mi país. En el año 2003 asume Néstor Kirchner y lo continúa hoy su mujer, Cristina Kirchner, que tienen evidentemente una solidaridad y una identidad con el sistema del socialismo del siglo XXI. Es inevitable y lo han manifestado y se comportan de esa manera. Cada caso que tomaba Chávez, Argentina estaba propiciándolo. Cada dificultad en Bolivia, Argentina estaba a través de Evo Morales, a favor de Evo Morales. Pero cuando en el 2003 Néstor Kirchner debió legitimar su elección, que era un 25%, se vio en la obligación de modificar y sacar la Corte. Sacó la Corte, que estaba desprestigiada, pero no tuvo más remedio que establecer una Corte de muy buen nivel académico y ahora, aparentemente, con un buen nivel de honestidad. Todos los intentos que ha hecho Cristina Kirchner en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, han fracasado porque la Corte Suprema ha dicho hasta aquí llegaron. El primero fue el ataque contra el grupo de Clarín, que fue uno de los ejemplos clarísimos de opresión y ataque por parte de Cristina Kirchner para silenciar la crítica. Hoy en la Argentina hay 3 o 4 medios importantes, que todavía mantienen la libertad y que son capaces de criticar permanentemente al gobierno. Frente a lo que ha creado la presidenta Kirchner del propio sistema comunicacional, que tiene más de 80 medios propios, esos 80 medios no llegan nada más que al 8 o 9%, mientras que los otros 3 o 4 tienen cerca del 75-80% de audiencia. Cuando fracasó y cuando la Corte tomó la decisión de amparar a ese grupo y evitar que se aplicara la ley de medios, la presidencia fue contra la Corte. Cristina Kirchner planteó lo que ella llama la democratización de la Corte, que no es tonto, no es tampoco un error. Para ellos democratizar es que la Corte también sea elegida popularmente y en consecuencia haya identidad entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nuevamente la Corte le dijo hasta acá no, y eso significa que en este periodo, desde que la Corte ha planteado los límites a la arbitrariedad de Cristina Kirchner, tenemos elecciones dentro de 2 días, donde todos los datos significan que Cristina Kirchner ha llegado al fin de su mandato. ¿Preguntas? Sí, muy breve, por favor. Sí. Después de esa descripción que ustedes han hecho acerca de las violaciones de todos estos presidentes, yo quiero que el doctor Aguilar me diga qué opina el señor Insulza de todo eso. ¿Por qué no lo sacan? El señor Insulza llega a ser secretario general de la OEA porque logra negociar su elección. Primer detalle. Segundo detalle que es importante, y lo tengo en la memoria porque fue un comentario que me hizo hace algunos años el fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez. Me decía, el secretario general de la OEA tiene que ser siempre un expresidente, porque solo los expresidentes tienen la posibilidad de mirar horizontalmente a los otros jefes de Estado. La llegada de Insulza implicó ciertamente un relajamiento de la experiencia democrática que se nota incluso desde el momento inaugural, cuando se aprueba la Declaración de la Florida. Él acepta que se le amarren las manos en cuanto a sus actuaciones en lo relativo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero debo decir algo más, porque no es solo Insulza. Lo he mencionado 2 veces, con mucho respeto, pero lamentablemente la verdad histórica hay que ponerla sobre la mesa. Quien por vez primera protesta contra la Carta Democrática Interamericana es el expresidente Jimmy Carter, con un argumento que hace público y que lo recoge el Parlamento latinoamericano, que esa carta no era vinculante desde el punto de vista jurídico, que requería eventuales reformas. A propósito de eso, salió un libro mío en el año 2008 que se llama El Derecho a la Democracia, en donde sobre la base de esa afirmación concertada Insulza con Carter, yo me tomé el cuidado de reunir las 524 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirman la validez y el carácter vinculante
de los estándares de la democracia fijados en la Carta y en un desarrollo doctrinal que viene desde 1987. Y concluyo con lo siguiente: ¿por qué está insulsa allí? Por la misma consideración que se hacía en la mesa. Cuando uno ve al expresidente chileno trasladarle la jefatura del organismo regional al señor Raúl Castro, Y recibirla de Chávez. ¿Mm? Y recibirla de Chávez. Y recibirla de Chávez, uno dice, bueno, aquí hay algo que no está funcionando. Y las organizaciones internacionales no son marcianos, ¿no? Esos son el reflejo de los gobernantes que tenemos actualmente en América Latina. ¿Sí? Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Realmente, por lo expuesto y por lo sabido, todos los países, los representantes aquí de los países, la democracia se ha perdido. Para recuperar la democracia, llega un momento en que cuando los gobiernos están controlando los medios de comunicación y realmente como se llega es a través del voto, las voces que se han alzado aquí realmente no llegan al centro o al punto básicamente para cambiar la idea del pueblo y enseñarle realmente lo que está pasando. ¿Cuál es el camino a seguir? En el caso de Venezuela existe un dicho muy popular, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios escuchó los ruegos y acabó la agonía de muchos años. Pero en el momento que tuvieron la oportunidad de recuperar la democracia democráticamente, para la redundancia, ¿qué es lo que pasó? Que realmente se aceptó un fraude que se dio en el caso de las últimas elecciones y siguen con otro proceso de dictadura dentro de Venezuela. Entonces, cualquiera, por favor, de ustedes que me pueda responder, ¿qué sería el paso a dar bajo esas circunstancias? Gracias. Bueno, no es fácil dar una respuesta. Creo que era más fácil derrotar a las dictaduras históricas latinoamericanas que derrotar a estas, por varias razones. La primera, porque ellas siempre fueron vistas como ilegítimas, como fraudulentas. En segundo lugar, porque eran militares. Y lo militar en América Latina y en el mundo produce cierta molestia. Y en tercer lugar, porque no tenían la totalidad del poder como tienen las dictaduras de hoy, al menos en el Ecuador. No existe memoria en el siglo XX de una dictadura con el poder que tiene Correa. En esas condiciones, entonces, la batalla es muy difícil. Carlos Sánchez ha señalado algunas líneas de acción que me parece deberíamos seguir. Y el evento que ha organizado el instituto me parece que es un paso notable en esa dirección. Haber reunido a representantes de 4 países para hacerles conocer hechos que, les confieso yo, en algunos casos desconocía. Y tomar conciencia de cómo estos regímenes son perfectamente democráticos. Aquello que Mario Vargas Llosa dijo, ¿no? Son dictaduras perfectas, largamente peores que la mexicana del PRI, largamente. Es un paso significativo. Ese aplauso que ustedes han dado hoy, ¿no? A lo dicho por Carlos Sánchez, ¿no? Cuando él dijo dictador Correa, dictador Maduro, dictador Ortega y dictador Morales, les confieso que yo lo siento como un acto de solidaridad, porque es la conciencia que ustedes tienen de que esos no son regímenes democráticos. Y si bien es cierto lo que dicen
del Centro Carter. También es verdad que acá en los Estados Unidos existen otras instituciones que se han jugado enteramente por la democracia en este periodo oscuro de América Latina. El mismo gobierno de los Estados Unidos, legisladores, la Cámara de Representantes, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas. Yo encuentro en los Estados Unidos bastante más solidaridad con la democracia y con la libertad que en nuestros hermanos, entre comillas, latinoamericanos. Bien, el consuelo que debemos tener es de que no hay dictadura eterna. Todos los dictadores han terminado en la cárcel, la mayor parte de ellos, arrojados del poder, o convertidos en un escarnio por la opinión pública nacional e internacional, y yo creo que ese será el destino final de estos 4 dictadores latinoamericanos. Yo quería agregar algo que sí debemos hacer, y es, a pesar de que estos 4 países son los más notorios, hay otros países que están en peligro, es decir, que todavía no están en estas circunstancias. Me refiero posiblemente al caso de Honduras. Honduras es posible que tenga a corto plazo un gobierno afín con el socialismo del siglo XXI, y es un país que está en peligro. Yo creo que debemos prestarle atención también a los países que todavía están luchando por evadirse de este sistema. Usted ha pedido la palabra, ¿no? Quiero felicitarlo, doctor Gustavo, porque usted hizo algo muchos años atrás que finalmente este país le ha copiado. Al sector empresarial sentirse en pérdida porque compraban productos en dólares y los vendían en sucres, y la inflación producto de la guerra hizo que los precios subieran. En aquel entonces yo era un jovencito vendedor y ganaba mucho dinero cada vez que se subían los precios, pero el dueño de mi empresa se quejaba porque perdía. Y usted hizo lo mejor, subvencionó la deuda. Lo que Obama hizo aquí, y Bush también, prestó dinero al sector productor para que los empleos se mantengan. Lo felicito una vez más. Pero quiero decirle que estoy un poco triste al escuchar todos ustedes. No encuentro ideas, no encuentro propuestas, aparte de las 5 suyas, señor Carlos Sánchez. Yo quisiera encontrar un líder en mi país que finalmente pueda sacar a ese individuo que ya demostró con 150.000 millones de dólares el presupuesto sumado de 7 presidentes que no lo tuvieron, está destruyendo la bonanza económica, como es en Venezuela, como es en todos estos países productores de petróleo, que lo que hacen estos gobiernos es distribuir la riqueza no con los pobres, sino con los vivos corruptos que se meten todo al bolsillo. Entonces voy un poco triste, porque no encuentro una propuesta efectiva y eficaz para terminar de una vez con todos estos gobiernos corruptos atrás a pueblo. Gracias. Última pregunta. Buenas tardes o buenas noches, soy Alejandro Aguirre. Quisieras decir una cosa que siento que lo tengo que decir, quizás por haber nacido aquí en esta ciudad. Los felicito a todos. Creo que todo lo que han dicho está muy acertado. Pero sí creo que se necesita una examinación de conciencia más profunda. Porque sí existía en el siglo XX una dictadura más poderosa que la que existe en Ecuador hoy día, una en donde se fusilaron al menos 15.000 personas, que era el de Fidel Castro, donde también se vestía en uniforme, y muchos políticos latinoamericanos y europeos buscaban la forma, por conveniencia, por negocio, por no querer lidiar con ese problema, porque era un problema. Recuerdo una vez que el querido amigo y autor Carlos Alberto me dijo que el sueño americano, el sueño de todo presidente americano es que el próximo presidente americano se ocupe del problema de Cuba.
Pero como Cuba ha sido parte fundamental de todo este problema y quisiéramos evitar que vuelva, que siga pasando esto, que se cura esto, que no al presidente Correa, pero también no al presidente Castro, que se le ha dicho presidente por muchos años, y no a los secretarios generales de la OEA, no solamente este, sino otro que fue presidente de Colombia, si mal no recuerdo, que estaba obsesionado con regresar a Cuba, a la OEA, sin que hubiese una reforma democrática. Tenemos que hacer ese análisis de conciencia, porque esto tiene 50 años de estar ocurriendo. Y perdóname que abusé del tiempo y no fue pregunta. Creo que fue la última pregunta. Ya tenemos el tiempo. Sí, claro. Sí, yo quisiera decirte lo siguiente, citar una frase de este libro que hoy día he comentado. Dice: los países democráticos de América Latina deben entender que la existencia de las dictaduras del siglo XXI es una amenaza para ellos mismos y para su estabilidad institucional. En Bolivia, por no entender eso, los gobiernos democráticos toleramos por años una relación con la dictadura castrista. Cometimos el pecado de omisión de aceptar las permanentes violaciones que comete esta dictadura. No denunciamos a tiempo los excesos y atropellos y luego pasó lo mismo con los de Chávez en Venezuela. De esta manera fuimos presa fácil de su proyecto entonces encubierto que nos ha llevado donde estamos. La madre de los pollitos es la dictadura castrista, no tengas duda de eso. Sí. Yo comprendo la sensación de desazón que tiene nuestro amigo. Y les confieso que cuando venía en camino hacia esta reunión y estaba consciente de que tenía que hablar sobre todo de la historia inconstitucional de Venezuela, yo me decía, realmente es trágico tener que referirse a la historia, a lo que ha pasado, a lo que ha ocurrido. Y ciertamente que creo que es indispensable plantear la necesidad de otro panel en el cual justamente se haga un ejercicio de prospectiva. No es fácil, no es fácil. Hay un librito mío, y perdonen que se lo refiera en este momento, que se publicó en México, que se llama La democracia del siglo XXI y el final de los estados. Está dedicado a estudiantes universitarios. Ha ocurrido algo que también hay que tomar en consideración. Una vez caída el muro de Berlín, agotado el socialismo real, los marxistas no se fueron a Marte, se quedaron en la Tierra. Pero tuvieron quizás el tiempo, porque estaban en una suerte de luto, en medio del llanto, del dolor por haber perdido las ilusiones, que hicieron un alto para reflexionar sobre sus nuevas alternativas y sus nuevas opciones. Y encontraron un sitio en donde hacerlo, en el Foro Social de San Pablo. ¿Qué ocurrió? Quienes defendemos la república y la democracia liberal no hemos tenido la humildad para hacer también un alto y preguntarnos si más allá de los estándares permanentes de la democracia, buena parte de las formas democráticas son compatibles con los desafíos del siglo XXI. Y yo pongo un ejemplo y con esto concluyo. Le decía yo a unos muchachos venezolanos hace 3 semanas atrás, estudiantes universitarios y recién graduados, que yo entendía el desencuentro intelectual que teníamos, porque yo era hijo de la república que le rendía culto a los estadistas y que ciertamente entendía que no había logrado entender a la generación digital. Yo leía discursos, como ustedes me acaban de ver, y las nuevas generaciones escriben 140 caracteres en Twitter. Esa es una realidad que hay que comprenderla. Y lo digo porque yo veo a estos muchachos que se han levantado en Venezuela, varios de esos actores han sido mis discípulos en la universidad, que los veo luchando no solo contra la tragedia que viven en el país,
sino peleando también contra los actores de finales del siglo XX, dentro de los cuales me encuentro, porque ciertamente sienten el peso muerto y la hipoteca de actores que no aceptan que el tren de la historia también se les ha pasado y que tienen que reubicar sus planteamientos y sus posturas. Las cosas son distintas. Una vez que se recupere la democracia, la experiencia nunca será igual a la que nosotros conocimos en el curso del siglo XX. Y están pendientes, lo ha dicho en más de una oportunidad una serie de filósofos del derecho, las nuevas categorías constitucionales para el orden global y las nuevas categorías constitucionales para reorganizar nuestro Estado. Fíjense el ejemplo emblemático de Honduras. Honduras desafió a la OEA, desafió a los miembros del ALBA, desafió a la Unión Europea, la amenazó Naciones Unidas y hasta se encontró con un desencuentro con el gobierno de los Estados Unidos. Y no pasó nada. ¿Ustedes se imaginan que eso hubiese ocurrido 20 años atrás? Esa es la mejor prueba de que ese andamiaje en donde está el señor Insulza cobrando un salario 15 y 30 no le sirve a nadie. El señor Correa está peleando contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde yo todavía como juez llevo caso. Cuando uno ingresa una denuncia en el actual sistema de la comisión, ¿usted sabe cuánto tiempo tarda para que esa denuncia se le traslade al Estado denunciado? 4 años. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para imaginar nuevas cosas, porque no se trata, es imposible reconstruir con las categorías conceptuales que nosotros hemos manejado hasta el día de hoy. Tenemos que hacer lo que han hecho los señores del socialismo del siglo XXI en la acera del frente y hacerlo con humildad. ¿Sí? Yo quería, ya no tenemos tiempo, pero solamente quería hacer una reflexión, porque soy, creo, el único del panel que no soy político, lo cual me permite ver las cosas con otro panorama más tranquilo, y yo creo que una de las cosas que debiéramos empezar a hacer es darnos cuenta y asumir que la democracia no es un sistema perfecto, sino que es el menos imperfecto de todos los demás sistemas y que hay que construirlo día a día. Y una de las cosas es reconocer qué cosas en la democracia no funcionan. Porque lo que ha tenido de suerte o de acierto a la izquierda es plantear los problemas que funcionan mal. Nunca han encontrado la solución, pero son los que ponen sobre la tabla, sobre la mesa, las cosas a discutir. Y creo que nosotros deberíamos empezar a ver cuáles son los problemas que tenemos en la democracia que no funcionan bien y corregirlos. Les pido que me acompañen a saludar a los 4 panelistas y agradecerles su participación. Primero tengo que ser